Buenas tardes, mi nombre es Brian Díaz. Voy a explicar el punto 3 del taller. Este punto consiste en este circuito, el cual tiene un voltaje de entrada que nos genera una señal cuadrada con un pico de 7 voltios y un pico bajo de menos 4 voltios y una frecuencia de 10 hercios. El circuito consiste en una fuente en serie con un capacitor, y un diodo en paralelo con la misma fuente y una resistencia en paralelo con el diodo. Este ejercicio nos pide calcular dos valores para el capacitor, un valor mínimo y un valor máximo. Para eso, primero calculamos lo que es el periodo. El periodo se calcula como 1 sobre la frecuencia. Esto nos da que es igual a 0,1 segundos. Y calculamos T medios, que es el tiempo en el que el capacitor se carga exponencialmente. Eso nos da que es igual a 0,05 segundos, lo que es equivalente a 50 milisegundos. Bien, ahora calculamos el valor del capacitor. Para ello usamos un tau mínimo de 0,01 segundos. Y con la fórmula del capacitor, que es, bueno, esta fórmula se deriva de esta, que es la de tau, que es igual a la resistencia por el capacitor. De esta fórmula se despeja el capacitor, lo cual nos da tau sobre la resistencia. Entonces con el valor de tau, y ya conocemos el valor de tau y de la resistencia, entonces lo calculamos. Esto nos da 2000. Eso nos da un microfaradio. Entonces con el primer valor del capacitor, esto nos da un microfaradio con un rizado aproximado del 100%. Bien, ahora para un rizado del 5%, este se usa para buscar un rizado mucho más pequeño. Para ello empleamos una fórmula del capacitor, la cual es C igual a T medios sobre la resistencia por el logaritmo de 1 menos R. R se calcula de la siguiente forma: es 1 menos E a la T medios sobre RC. De esta forma se calcula R. Nosotros tomamos R como 0,05. Esto porque se busca un rizado del 5%. Entonces, con esta misma fórmula, tenemos que T medios es igual a 50 milisegundos o 0,05 segundos sobre 1000, que es el valor de la resistencia, por el logaritmo de 1 menos 0,05, que es el valor de R. Esto nos da un valor de 976 microfaradios. Bien, el capacitor se carga con una diferencia entre entrada y salida. Tenemos que la entrada es menos 4 voltios y la salida son 0 voltios. Esto nos da igual a menos 4 voltios. Menos 4 voltios en el capacitor. Bien, continuamos. El capacitor 1 tiene un valor de 1 microfaradio y el capacitor 2 de 976 microfaradios. Esto nos da que tiene un semiciclo negativo y el diodo está conduciendo. Tenemos también que el capacitor se carga porque nos dio un valor de menos 4 voltios, entonces el capacitor se va a cargar. Bien, ahora tenemos una entrada ya no de menos 4 voltios, sino de 7 voltios. El voltaje en el capacitor sigue siendo de menos 4 voltios con una entrada de 7 voltios. Para calcular el voltaje de salida, se resta el voltaje de entrada menos el voltaje en el capacitor. Esto nos da 7 menos 4 voltios, 7 menos 4 voltios, lo cual nos da 11 voltios para el voltaje de salida. Con este voltaje de salida tenemos un semiciclo positivo y el diodo ya no está en corte
perdón, el diodo en este momento está en corte y el capacitor se descarga. Bien, tenemos entonces un voltaje de salida de 11 voltios y un tau constante de 1 milisegundo. Con el tau vamos a calcular el voltaje de salida en función del tiempo. Entonces eso nos da que el voltaje de salida en función del tiempo nos da igual, esto tiene una fórmula que es, en este caso sería 11 menos tau sobre el periodo, lo cual es igual a 11 por E menos 1 sobre 0,001. Bien, de esta forma podemos calcular el voltaje de salida, que sería aproximadamente, para calcular el voltaje de salida, entonces tenemos que el voltaje de salida es aproximadamente 11 por E a la menos 1, lo que sería igual a 11 por 0,3674. Esto nos da un valor aproximado de 4,05 voltios. Y con tau igual a 2 milisegundos nos da un valor de voltaje de salida aproximado a 1,36 voltios. Con un tau igual a 50 milisegundos nos da un voltaje de salida de 0 voltios. Esto significa que pierde su carga por completo durante el semiciclo. En resumen, tenemos que cuando tenemos una entrada de menos 4 voltios, el diodo conduce, y cuando tiene un pico de menos 4 voltios a 7 voltios, el voltaje el diodo entra en corte y el capacitor se descarga. Cuando pasa de menos 4 voltios a 7 voltios otra vez, el diodo vuelve a conducir y el capacitor se vuelve a cargar de nuevo a menos 4 voltios. De esta forma finalizamos el ejercicio anterior y continuamos con el siguiente. Este ejercicio consta de este circuito, el cual tiene una fuente AC de 10 seno por WT, otra fuente en DC de 3 voltios, una resistencia en serie a la primera fuente de 1 kilo ohmio, otra resistencia de 2.2 kilo ohmios, una frecuencia de 60 hercios y un voltaje en el diodo de 0.7 voltios. En este caso, hay casos en los que si el voltaje del ánodo es inferior al voltaje del cátodo, el diodo se cierra. Bueno, mejor dicho, se abre y no conduce. En este ejercicio nos pueden calcular este voltaje en estos dos puntos. Para ello usamos el método de mallas y le indicamos la polaridad a cada cosa. Bien, en este caso la corriente entra por la fuente y por lo tanto entra por el terminal negativo. Entonces nos quedaría que V1 es igual más R1 por la corriente menos el voltaje del diodo más el voltaje de la fuente más la resistencia 2 por la corriente, y esto es igual a 0. Simplificando tenemos que V1 más R1 por la corriente más R2 igual al voltaje. Bien, acá lo que se hace es igualar los voltajes que hay en la malla a 0 y se despeja el voltaje del diodo. Y simplificando la fórmula nos queda de la siguiente manera. Bien, acá lo que hacemos es restar los voltajes de las dos fuentes, de la fuente AC y la fuente DC. Para hacer esto empleamos un método que se llama offset, el cual
consiste en simplemente restar las dos fuentes y al momento de graficar, lo que va a hacer este método es que nos va a mover la gráfica, en este caso 3 unidades, por lo que la fuente en DC es de 3 voltios. Entonces, al hacer esta operación, acá se agrega un 3, entonces nos queda que la fuente principal de AC nos queda de la siguiente manera, nos queda 10 seno de WT más 3. Esto lo que hace en la gráfica es que si la función empieza de la siguiente manera, lo que va a hacer es subirla a 3 unidades. Entonces nos queda de la siguiente manera. Perfecto, entonces teniendo esto claro, se genera un circuito resultante en el cual se suman las dos fuentes, se suman las dos resistencias y el diodo permanece igual. Entonces el siguiente circuito nos quedaría de la siguiente manera. Este RT se calcula sumando estas dos resistencias. Nos queda que R1 es igual a 1 kilo ohmio más R2 que son 2.2 kilo ohmios. Eso nos da un R total de 3.2 kilo ohmios. Entonces el circuito resultante nos quedaría de la siguiente forma con con este valor de la fuente, que sería 10 seno de WT más 3. Y para finalizar, este diodo pues, va a entrar en corte, o se abre o se cierra. Si es menor a 0.7 voltios, el diodo se cierra, entonces la corriente conduce. Si es mayor a 0.7 voltios, el diodo se abre y la corriente no va a conducir. De esta forma finalizamos este ejercicio.